Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Corrupción en las cárceles de Baja California. La reestructura. Repensar de tener estos centros de readaptación social que pasaron de ser de rehabilitación, que pasaron de muchos modelos y estructuras con una visión siempre punitiva, de castigo. Hablamos de que no son hoteles de lujo ni de 5 estrellas, pero hay miles de millones de pesos que se les destinan para su adaptamiento, para su adaptación, para su trabajo en conjunto, para un sistema integral que es un soporte del sistema de justicia. De eso estaremos hablando el día de hoy. Casos en específico y sobre todo lo que nos debe de llevar a repensar qué es lo que está pasando con el sistema penitenciario. Y por eso también nos vamos a hacer de la mano de la colaboración de un especialista que ya lo hemos invitado acá con nosotros, del maestro Abdú Betancur. Así que, ¿qué le parece si ya iniciamos? Y bueno, gracias por iniciar semana con nosotros, por tener este trabajo periodístico en su casa, que sabemos que el 80% de quienes nos ven a través de YouTube lo hacen desde su televisión. Sabemos que quiénes son principalmente las personas, hombres y mujeres, edades y todo, y por eso vamos reajustando mucho el contenido, siempre con la producción que hacemos propia, con Isaac en los controles y con este esfuerzo que hacemos desde linderonorte.com con Antonio Eras y un servidor armando todo el contenido. Así que gracias por estar en este lunes que está cargado de información y que al menos una vez al mes, una vez cada 15 días nos damos ese tiempo, esa pausa de los temas diarios del contenido y la vorágine informativa que de todas maneras usted la puede leer en linderonorte.com y en nuestras redes sociales, pero también para tratar temas en específico de fondo. Y este es un programa de esos. Ahora ya hablamos sobre temas de seguridad, con las particularidades en casos. Ahora primero déjeme dar este punto de partida. El primer toque de este juego es justamente lo que está sucediendo en el sistema penitenciario. Hay un trabajo periodístico que ya le presentamos ayer domingo, justamente con la producción de Isaac Zavala, con estas videocolumnas que estamos haciendo y que estamos retomando. Y tiene que ver también con nuestra columna del periódico La Crónica. Todo es un trabajo donde nosotros las notas periodísticas se las presentamos en diferentes formatos. De aquí nació este trabajo periodístico que vamos a presentarle el día de hoy, que es justamente esta columna que duró varios días en el top 5 de las notas más leídas en todo el periódico La Crónica, en su página web, que también los martes sale en esta columna Quimeras que escribimos, y que justamente se habló de la corrupción en el sistema penitenciario. Y es ahí donde hemos venido recapitulando sobre lo que está ocurriendo no solamente al interior de los centros penitenciarios, sino también en sus entrañas, en las entrañas administrativas y operativas. A partir de esta columna, que le digo todos los martes presentamos un nuevo tema, pues empezamos a diseñar un trabajo también visual para Instagram, para TikTok, para nuestras redes sociales, para Facebook. Y el día de hoy quisimos abordarlo ya de una manera distinta. Pero ¿qué le parece si vemos la videocolumna que el día de ayer lo pusimos también en YouTube? Y quienes no han tenido oportunidad de verla, pues de esto se trató y de esto encaminamos el programa del día de hoy. La corrupción no solamente se vive al interior de los centros penitenciarios de Baja California, también en sus entrañas administrativas y operativas. Pero ahora centrémonos en lo que está pasando actualmente, porque el vacío de autoridad del comisionado José Gabriel Gálvez es notorio en la operatividad de los penales, pero es todavía más evidente en dos áreas medulares de la CECISPE, en la Subdirección General de Centros Penitenciarios y en la Subdirección General Normativa. Se formó un clan de amigos y familiares en donde impera el tráfico de influencias, el hostigamiento laboral, la discriminación, el nepotismo y un gran grupo de aviadores en cargos de primer nivel.
Y es que este coto de poder ya había sido evidenciado hace meses por trabajadores de confianza, luego de los castigos con cambios injustificados y horarios extenuantes, situación que todavía prevalece. Bueno, pues se trata de Marcos Alvarado Silva Preciado, subdirector general de normativa, quien colocó a su novia en una jefatura de departamento y ella a su vez contrató a su hijo como mensajero y a un amigo de su vástago. Y en la subdirección de centros penitenciarios está Luis Alberto Machado, quien fue el encargado de la oficina del fiscal Ricardo Iván Carpio y que en junio del 2022 fue el jefe de Octavio Andrés Pino Torres, un joven detenido en la garita de San Isidro con 29 kilogramos de metanfetamina. Machado colocó en la Dirección de Reinserción Social a José Fernando Rivera, quien era su chofer y particular en la fiscalía. Además, puso a Edgar Mendoza Razo como director de centros penitenciarios, quien a su vez mantiene una relación sentimental con la directora de ejecución de penas y beneficios preliberacionales. Acá lo cuestionable es que hay al menos 4 directores de peso que viven en Tijuana y solamente acuden una vez al mes a Mexicali sin que necesariamente se presenten a la oficina. Eso sí, cuentan con vehículos y recursos de la CECISPE y es un problema para localizarlos en las propias oficinas en Tijuana. Consultando con trabajadores sindicalizados, señalan que nunca los jefes de estas áreas habían sido aviadores. Mínimo vivían de lunes a jueves en la capital del estado y hacían presencia en la oficina de vez en cuando. Curiosamente, esta denuncia no viene de los cecispeños, como ofensivamente les dice Silva Preciado a las y los empleados, que considera unos huevones por no trabajar al ritmo de su hostigamiento laboral. Hay una fractura en el clan de poder de la CECISPE, una especie de limpieza de conciencia por las arbitrariedades y abusos que se viven en el área administrativa de la Comisión del Sistema Penitenciario, en donde una parte de los profesionistas que verdaderamente sacan la chamba ganan el salario mínimo. Esa es la producción que estamos haciendo, esa es la videocolumna y que ahí está en nuestras redes sociales. Si hablábamos de, uno piensa que la corrupción únicamente, y sobre todo hablamos de una sociedad en la que usted en su casa discute estos temas, y yo lo he llevado siempre a 2 escenarios. Una es un tema de derechos humanos a los que está sujeto no solamente el Estado mexicano como tal, sino también entenderlo que el trabajo policíaco de los custodios tiene que ser apegado a esto. Entonces, no solamente es el tema de los tratados internacionales, es lo que ya está establecido en la ley, es lo que está establecido en este sistema penitenciario a nivel nacional. Por un lado es un tema de derechos humanos. Yo sé que usted me va a decir, sí, pero ¿cómo ellos, los criminales, tienen más derechos que nosotros? Hay que recordar que 1 de cada 2 personas que se encuentran en los centros penitenciarios no están sentenciados. Entonces todavía no les podemos decir que son criminales. Aún así, aun cuando tenemos este escenario donde también el sistema de justicia no ha actuado conforme a los elementos que se tienen ya de avances en materia de justicia, tenemos también, por otro lado, el tema del recurso. En Baja California son más de 1,000 millones de pesos que se destinan para el sistema penitenciario, para el área de comidas, para el área de la infraestructura, para el área administrativa, para todo esto. Y es una de estas patas de la silla que más débil está del sistema de justicia, porque es la que menos se le voltea a ver. Incluso usted va a decir, y yo lo he cuestionado aquí, no es la primera vez, a Gálvez no lo vemos en las mañanas de la gobernadora Marina del Pilar. Nunca hacen conferencias, nunca hay una información transparente, no se presentan ante el Congreso a rendir cuentas ni a pedir cuentas, ni a pedir, recurso presupuestal. Todo iba en añadidura de la Secretaría de Seguridad Pública en tiempos del PAN, en tiempos ahora de Morena en la Secretaría General de Gobierno y ahora como un ente, como un órgano desconcentrado, con personalidad jurídica propia, con patrimonio propio y además con capacidad de gestión de recursos, porque esa fue la visión bonillista en un principio. Quienes después llegaron a operarlo hicieron sus esfuerzos y también terminó en corrupción en materia de los contratos de alimentos. Pero Jaime Bonilla Valdés lo vio como el gran negocio, una visión súper neoliberal, calderonista de privatización, pero acá
no lo querían privatizar, pero sí, incluso en las modificaciones que intentaron hacer y que se frenaron en el Congreso, avisoraban más de 300, 500 millones de pesos que iban a obtener de recursos propios. Y uno dirá, bueno, sí, con eso iban a despresurizar o ayudar a la Secretaría de Hacienda al recurso. El problema es que no, de todas maneras iban a pedir estos más de 1,000 millones de pesos, que no sabemos en qué los destinan. Y ahora cuando nos metemos a las entrañas, y esto es una primera parte, es un toque de balón, es el inicio de una investigación que estamos haciendo y poníamos con nombre y apellido quiénes están en estos puestos porque son funcionarios públicos. Que no me vengan a decir, no, es que nos pones en riesgo. No, son funcionarios públicos y que tienen trabajo y relación en la Fiscalía del Estado. Es por eso que es importante llevarlo ahí, ponerlo sobre la mesa de que nos expliquen cómo están trabajando en la subdirección normativa, cómo están trabajando al interior de los centros, cómo es que se dan los cambios de personas privadas de la libertad de las celdas, por qué los llevan al hongo nada más sin siquiera están sentenciados y nada más cuando hay un pretexto de que bueno es que se portaron mal o participaron en un motín y muchos de ellos ni siquiera participaron. Necesitan decirnos por qué. Ya en un segundo trabajo estaremos presentándole videos que han grabado al interior de la cárcel personas privadas de la libertad, hombres y mujeres. También esta corrupción que se da donde no únicamente participan algunos custodios, donde también participan funcionarios, donde también están los grupos del crimen organizado, del narco, que los operan plenamente, uno en la cárcel de Mexicali, otro en la cárcel del Hongo, otro en la cárcel de Tijuana y otro en la cárcel de Ensenada. Son grupos delictivos que operan al interior de esto. Y no solamente con el ingreso de droga, hablamos que hay ingreso de música, hablamos que hay ingreso de celulares, el costo por tener un celular adentro de una cárcel. Esto más que sacudir a un sistema y que puedan darse restricciones o no, hablamos de que hay un negocio que están haciendo funcionarios, pero no se les está investigando y no hay denuncias porque todo mundo se ve beneficiado. Pero quienes han estado al interior de este centro penitenciario te lo revelan de pe a pa. Eso, las entrañas de la corrupción, donde hablábamos de cómo, con este editorial, de cómo funcionarios que están pues bajo la subordinación de Gálvez en el sistema penitenciario, pues hacen lo que quieren. O hay un vacío de autoridad, o nosotros mismos decíamos en la columna, le están metiendo un autogol a Gálvez, a la gobernadora Marina del Pilar, porque están haciendo lo que quieren con un negocio redondo. Ya entendemos por qué Jaime Bonilla estaba tan aferrado en meter a Jesús Núñez en el sistema penitenciario, y por qué era tan peleado hacerle la reforma para que durara en el cargo hasta 7 años, creo, y que trascendiera el sexenio. Porque ahí está hoy un negocio redondo y es a costa de las personas privadas de la libertad. Uno ni en cuenta, uno piensa que solamente es el tema del narco y el narcomenudeo, pero en algo tan sencillo se hace negocio como en el cambio de celda, como en los beneficios que tienes más horas de patio, como en que si te cambian o no bajo la amenaza de que te lleven al hongo. Y es ahí donde nos han metido en una dinámica totalmente distinta. Decíamos, tiene que voltearlo a ver el gobierno del estado, la gobernadora Marina del Pilar, porque de esta forma también nosotros, cuando lo planteábamos en esta mesa, en este trabajo periodístico con el buen Isaac, decíamos, porque hay más temas que dejamos pendientes ahí, pero tenemos que hacerlo todo en 3 minutos. Entonces dejábamos afuera este aviso donde decíamos, a ver, gobernadora, el Carpio Team, liderado por Gálvez, les están metiendo gol. O de plano actúan solos abusando de su autonomía o burlando las órdenes de la gobernadora, porque el sistema penitenciario hay más tela de dónde cortar. Y es ahí donde ahora tendrán que rendir cuentas quienes no lo han venido haciendo, como Marcos Alvarado Silva Preciado, como Luis Alberto Machado. ¿Por qué tienen a sus familiares? ¿Por qué tienen a sus parejas sentimentales ahí? ¿Por qué se han convertido en aviadores? ¿Por qué no viven en Mexicali cuando históricamente quienes han ocupado estos 2 cargos viven y residen en Mexicali? Y todavía he recibido información de más trabajadores y extrabajadores del CECISPE y me dicen, Eras, lo que sacaste es solamente la punta del iceberg,
Hay unos tamaños de corrupción ahí. Pero bueno, ya estaremos presentando en otros momentos. A quien agradezco que el día de hoy me acompañe para hablar a profundidad, ahora sí, de los centros penitenciarios, no necesariamente en casos particulares, es al maestro Abdú Betancourt, que ya nos había acompañado hace unas semanas sobre el tema de las juventudes que más que en riesgo delictivo ya se encontraban bajo las garras o en riesgo de que del crimen organizado pues estuviera ahí. Ahí está el trabajo que presentamos, un programa especial donde hablábamos del lenguaje incluso en redes sociales, de los emojis que se utilizan, y de verdad agradecemos y gustó mucho esta colaboración de Abdú Betancourt, sabíamos que iba a gustar, pero además de eso hay uno de los trabajos que se ha especializado como son las cárceles, es el sistema penitenciario. Abdú, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por la invitación nuevamente a tu programa. Oye, Abdú, miren, a ver si, este es el libro, ¿va, Abdú? Repensar la cárcel. Y fíjense, yo no sabía que ese era el título cuando yo lo presentaba el día de hoy, pero Repensar la cárcel, que es parte del 6º Concurso Nacional de Investigaciones Criminológicas, coordinó este texto, los esfuerzos, José Ángel Ávila Pérez. Uno de los capítulos está escrito por Abdú Betancourt, que nos habla de la creación de un modelo de coordinación intersecretarial para la reinserción social de sentenciados a nivel nacional. Participó en escribir este libro, es una voz acreditada, ha trabajado en el sistema penitenciario en una parte de una visión que se le dé con una línea izquierda y además con una visión que no necesariamente sea punitiva. Abdú, ¿cómo repensar la cárcel? Porque vivimos todavía con esta idea como si estuviéramos en el Palacio Negro de Lecumberri, donde mete a todos en hacinamiento, dales de comer las porquerías porque todos son criminales y es la manera de castigarlos para que nadie vuelva a delinquir. ¿Seguimos con ese pensamiento? Pues sin duda, Jorge, ahorita mencionas el Palacio Negro de Lecumberri. El sistema penitenciario mexicano ha tenido diferentes etapas, ¿no? Han sido etapas en las cuales las diferentes normas que han creado. Tengo un maestro que hablaba de las teorías la readaptación, la reinserción y en un primer momento la regeneración. Esto nos da una visión de cómo se ha visto el sistema penitenciario a través de la historia. La regeneración, ¿a quién vas a regenerar? Generalmente a un degenerado, ¿no? ¿Sí? ¿O a quién vas a readaptar? A un inadaptado. ¿A quién vas a reinsertar? Bueno, este es el término que nos causa cierta extrañeza, ¿no? Porque reinsertar a alguien lo vas a devolver al lugar de donde viene y en ese sentido las condiciones criminógenas que puede haber en el entorno son las mismas muchas veces, ¿no? Pero básicamente, ¿no? El sistema penitenciario ha pasado por etapas buenas, ha pasado por etapas malas, ha pasado por etapas peores. El Palacio Negro de Lecumberri en algún momento fue el modelo a nivel Latinoamérica de lo mejor que podía existir. Y aparte copiado del francés, tengo entendido, ¿no? ¿O de dónde lo habían copiado? Lo copiaron, sí, de la arquitectura penitenciaria francesa, pero es una propuesta del inglés Jeremy Bentham, ¿no? Cierto, el panóptico de Bentham con esta infraestructura de una torre central de vigilancia donde se alcanza a ver todo, el panóptico, ¿no? La visión total. De ahí, eso fue un modelo de lo mejor que hubo en México. Posteriormente pasa el tiempo y se convierte en el Palacio Negro de Lecumberri en lo peor, porque básicamente no se pierde esta visión punitivista del sistema penitenciario, ¿no? O sea, es decir, la idea, la infraestructura era la correcta, pero el modelo nunca se pudo aplicar. Bueno, el modelo del sistema de justicia, me refiero. Y fíjate, en el tema de la cárcel de Lecumberri era el modelo arquitectónico, ¿no? De seguridad penitenciaria, pero trajeron además los modelos carcelarios que se estaban utilizando en Estados Unidos, bajo la regla del silencio, bajo el encierro individual, ¿no? Este tipo de características que tenía el modelo y que era lo más nuevo en el mundo. En cuanto al modelo operacional era ese, el modelo pensilvánico o de Filadelfia. El modelo arquitectónico era el de seguridad penitenciaria que traían de Francia. Entonces, si nos damos cuenta, traían como que una visión
internacional, por decirlo de alguna manera, respecto de cómo debía operar un centro penitenciario, Ok. de cómo debería operar el Palacio de Lecumberri, ahora negro de Lecumberri, ¿no? Entonces, como te decía, el sistema penitenciario va pasando por varias etapas. No se ha perdido la posición o la visión punitivista, desgraciadamente, porque, más en la actualidad asociado a una cuestión, sí, neoliberal, sí, de un enfoque capitalista tremendo en el sentido de utilizar a las cárceles como industria, ¿no? Pero más en antaño, y volvemos tal vez a un concepto también conservador, viene heredado precisamente del enfoque que tenía la religión, el Santo Oficio, la Santa Inquisición, de aplicar las penas en un sentido de penitencia, ¿no? O sea, hablamos de penitencia, ¿por qué le seguimos denominando sistema penitenciario, no? Pues porque ¿qué es una penitencia? Ir a rezar, ir Como arrepentirte. arrepentirte de un acto, ¿no? De un pecado, en este sentido. Profesor argentino, Raúl Zaffaroni, de alguna manera habla mucho de este tema, del crimen y del pecado, ¿no? Cómo asociar una cuestión con otra, porque el sistema nos fue llevando a esa tendencia. Entonces, más en la modernidad, esa tendencia también de alguna manera de derecha, ¿no? Muy de derecha, pues nos fue llevando un enfoque también económico en el sistema de seguridad en general, y que permeó también al sistema penitenciario como tal, como lo has venido mencionando en algún momento. Y en ese sentido, en Baja California, ¿cómo pasamos? Obviamente todo se trata de un modelo nacional. Incluso este sistema penitenciario iba muy enfocado en eso, en obtener sus propios recursos. Pero pasamos en únicamente verlo, y como sociedad es, sí, que se vayan y que se refundan en la cárcel. Nunca hablamos de, pues, al grado que van a salir. O sea, aquí no hay una pena de muerte, ¿no? En nuestro país hay estas como cadenas perpetuas, pero que realmente, pues con algunos beneficios de ley y todo, terminan saliendo también. Entonces nunca hablamos de ¿y qué pasa cuando se reingresan a la sociedad, ¿no? Se reinsertan a la sociedad, ¿no? Cuando se reinsertan, ¿qué pasa, no? Pues bueno, vuelven a la misma dinámica. En algún momento por ahí me platicaba con una persona que había salido del sistema penitenciario, y me decía que había estudiado la primaria, la secundaria, la preparatoria. Y le digo, ¿y qué sigue? ¿No? Me dice, no, pues nada. O sea, es que regresé a mi casa, a mi colonia, a mi domicilio, con mis amigos, a lo mismo. O sea, volví a lo mismo. O sea, pero no tienes algo planeado que hacer, no, nada, me dice. O sea, aquí estoy de regreso, me dijo. Y esa cuestión te dice que de alguna manera, pues la reinserción social, los programas que están acordes hace rato te escuchaba que hablabas del tema de derechos humanos, ¿no? Pues están en el eje de la reinserción social en el artículo 18 constitucional, ¿no? Salud, deporte, cultura, educación, etcétera. Y tal vez pudiéramos decir, está funcionando porque alguien pasó de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la preparatoria. Ayer leía un libro acerca de perfiles criminales en el sistema penitenciario mexicano, y se hablaba del perfil del Chapo Guzmán. Lo entrevistaban, una entrevista a Joaquín Guzmán Loera, y se decía que Joaquín Guzmán Loera empezó con primer año de primaria cuando entró al sistema penitenciario, y al momento antes de que lo mandasen a Estados Unidos, ya tenía la preparatoria como a la mitad, ¿no? Entonces, es decir, bueno, va funcionando la reinserción social, pues bueno, podemos tener una visión de, sí, se logró sacar la primaria, la secundaria, llegó a la preparatoria, pero realmente, pues eso no te dice nada en la realidad concreta, ¿no? Sí, porque, o sea, cumpliría su indicador el gobierno. O sea, en indicadores diría el gobierno, oye, espérame, pero yo no tengo la culpa de que afuera vuelva con sus propios amigos y escuelas. Y cuando volteamos a ver, Abdú, a ver si tenemos ahí el gráfico, el que pusimos justamente en la editorial, cuando volteamos a ver el organigrama, justamente donde vemos de qué cómo está estructurado
el gobierno y hablábamos de la Comisión Estatal, cómo están las unidades de investigación de inteligencia, ahí lo tenemos. La coordinación de planeación y desarrollo, toda una serie muy meramente administrativa. Pero cuando ya pasamos a las subdirecciones, hablamos que hay diferentes departamentos, entre ellos departamentos de beneficios de postliberación. Vemos que también hay un departamento de reinserción social. Vemos que hay un departamento de servicios postpenales. O sea, hablamos que dentro de esta estructura, estos son algunos, pero hay departamentos, hay áreas, hay unidades que están únicamente dedicadas a temas de qué va a pasar la persona cuando salga de la cárcel. El problema es que ya no sabemos qué pasa. Ya no hay un seguimiento por parte del sistema penitenciario. Sin duda, ¿no? Una de las apuestas que en algún otro momento hemos realizado ahí en conjunto incluso con el maestro Cuauhtémoc Castilla ha sido esta idea del sistema pospenitenciario, ¿no? Uh-huh. Este alcance que debiese de tener el sistema pospenitenciario, un seguimiento, una vigilancia con posterioridad, con centros en donde puedan acudir con psicólogos, atención psicológica, trabajadores sociales, que le den seguimiento a esa parte. Y sin embargo, bueno, es una cuestión que no se ha logrado concretar del todo. No hay un seguimiento en general en la política penitenciaria mexicana. No me refiero tal vez a cuestiones de individualidad o de secretarías o organismos penitenciarios, sino en general en la política penitenciaria esto no se ha podido lograr. Además de el enfoque del sistema pospenal, o de los sistemas pospenales, tampoco se ha logrado un sistema de medidas cautelares o de vigilancia y supervisión de medidas y beneficios en libertad que sea bastante amplio y robusto. Ya esto se refería en algún momento el ministro Saldívar, Lelo de la Rea, cuando él proponía que precisamente para este enfoque, ¿no?, de restringir de alguna manera la prisión preventiva o atender esta sentencia de la Corte Interamericana donde señalaba o donde se establecía que la prisión preventiva oficiosa se debiese quitar en el sistema penal mexicano. Él decía, bueno, esto lo vamos a lograr hasta que tengamos un sistema nacional de medidas cautelares robusto y que pueda atender esta cuestión. Porque en sí el sistema de medidas cautelares, por ejemplo, se hizo un modelo en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, las famosas UMECA, Unidades de Medidas Cautelares. Es un modelo nacional, pero nunca se implementó en los estados, en las entidades. Algunos sí, algunos no. Aquí incluso dentro del organigrama está dentro de su dirección normativa, que no solamente tiene medidas cautelares, sino la vigilancia de los beneficios en libertad. Claro. Pero siempre ha sido un problema. Yo estuve ahí en la dirección y siempre fue un problema el tema de los recursos, ¿no? Sí, claro. El recurso, vehículos, etcétera. Esto es muy importante, Jorge, porque, por ejemplo, se habla, lo decían algunos académicos, en el sentido de que el sistema penal acusatorio y su reforma del 2008 iba a traer una disminución en cuanto a las personas privadas de la libertad, porque se iba a aplicar la justicia de una manera eficaz, etcétera. Y bueno, hace 10 años, la población penitenciaria en México, los procesados, los que estaban en prisión preventiva, era el 50% de la población penitenciaria. Ahorita anda, de acuerdo a los datos del órgano administrativo desconcentrado de prevención y rehabilitación social, anda en un 35% a agosto del 2025. Pero Baja California, en el último diagnóstico penitenciario de la CNDH, este diagnóstico de supervisión penitenciaria 2024, todavía no hay edición 2025, pero ahí se señala que Baja California andaba en el 50% de procesados, es decir, 50% de las personas que están dentro de los sistemas penitenciarios, unos 7,000 y fracción aproximadamente, están precisamente en prisión preventiva. Y las medidas cautelares básicamente funcionan para dar seguimiento a la prisión suplen la prisión preventiva. Es una medida cautelar. Hay diferentes en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero uno de ellos es precisamente la firma y la vigilancia y la asistencia continua a la unidad de medidas cautelares. Y en ese sentido no hay una infraestructura robusta para dar seguimiento. Durante mucho tiempo se vendió la idea, insisto, de que el sistema penal y la reforma en tiempos de Calderón, la reforma del 2008, reforma en materia de seguridad pública y justicia penal, iba a traer la disminución de la gente en las cárceles. Sí. Y alguien me decía cuando entramos
al sistema penitenciario, es que aquí había 19,000 personas privadas de la libertad y ahora hay nada más 12,000. Como si fuera un logro, ¿no? Sí, sí, pero yo como director de medidas cautelares tenía 7,000 en vigilancia y con una infraestructura pues, muy Sí, era nada insuficiente. robusta, ¿no? Entonces, creo que es un área de oportunidad, sin duda, el tema de las unidades de medidas cautelares, el tema de la vigilancia también de esos beneficios en libertad. Sí, porque y no hablemos, ¿no?, del tema jurídico que hay detrás de ello. La otra que ha pasado, Abdul, es que, pues, por ejemplo, la gente dice, no, yo quiero que le des prisión preventiva. Porque va a entorpecer en el caso, porque me amenazó o porque incluso vive en mi misma casa, ¿no? Y hablando de violencia familiar con feminicidios en grados de tentativa. Entonces, la gente lo que quiere ver es mínimo a su victimario, su agresor, cuando tiene la presunción de inocencia, mínimo verlo un día en la cárcel. Pero no se logra entender que eso tampoco logra ser un buen castigo, pues. O sea, que hay unidades que no te mandan directamente a la celda, por así decirlo. Vas a un lugar antes de la cárcel donde ahí te vas a llevar tu proceso, ¿no? Entonces, sí se tiene que... alguien tiene que llegar a explicarnos cómo funciona la cárcel, porque apenas todavía estamos batallando a 15 años de que se instaló el nuevo sistema de justicia penal, de que nos digan que es un NAC, que es un RAC, que es un NUC. O sea, apenas se está batallando en eso. ¿Y cómo es que el gobierno manipula las cifras? Y hablo gobierno, fiscalía. Bueno, nadie nos ha explicado qué pasa en las cárceles. Nadie nos dice a dónde van, cuáles los periodos que se tienen, los 2 años antes de que te den, que puedas salir en libertad si no cumples la investigación del caso. Bueno, una serie de elementos. ¿Hacia dónde tenemos que repensar el sistema penitenciario, Abdu, de tu parte? Bueno, sin duda, el tema de como lo decías, este trabajo que hice en repensar la cárcel, coordinado por el excomisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social del gobierno federal, ese está enfocado en el tema de la coordinación interinstitucional. Creo que esa es una parte importante. El artículo 7 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que por cierto forma parte de toda esta miscelánea penal, del sistema penal acusatorio, del Código Nacional, pues, de procedimientos penales, de la Ley Nacional de Mecanismos, etcétera, forma parte de ese paquete, de esa miscelánea penal, y que está vigente desde el 2016, la Ley Nacional de Ejecución Penal, que abroga, deroga de alguna manera todas las leyes que hay en materia de ejecución de sentencias de los estados, y esta es la única a aplicarse a nivel nacional y a nivel estatal. Y esa es la clave de cómo debe funcionar el sistema. Pero el artículo 7 habla de las coordinaciones interinstitucionales o coordinaciones intersecretariales, ¿no? Creo que por ahí está la clave, ¿no? Más allá de crear órganos desconcentrados o que estén dentro de las secretarías, etcétera. Creo que el tema debe de ser la coordinación interinstitucional o intersecretarial, si le queremos llamar de esa manera. ¿Qué significa? Poner de alguna manera en práctica el eje de la reinserción social que está en el artículo 18 constitucional, es decir, cultura, deporte, educación, servicios médicos, etcétera. Toda esta parte que está en el 18 constitucional y que consagra de alguna manera ciertos derechos humanos, que quienes están privados de la libertad, las personas privadas de la libertad, muchos les dicen PPL. Nos decía una maestra, la doctora Ruth Villanueva, reconocida como una de las mejores penitenciaristas del país, la tercera visitadora de la CNDH en materia penitenciaria, cuando nos dio clase por ahí en el doctorado, decía, no les digan PPL, o sea, si ya le pusieron persona privada de la libertad, díganle persona privada de la libertad. Sí, deshumanizarla, pues. Sí, o sea, era lo que se buscaba para no decirle presos ni reos. Sí, claro. Era deshumanizarla. La humanizas diciéndole una persona que está privada de la libertad en una cárcel. El problema es que sí es cierto, ¿no? Hasta de repente ves académicos diciéndole, es que los PPLs o el gobierno, ¿no? Sí. Es que nada más falta decir el PPL número 232, ¿no? Pues que sin duda la cárcel tiene este enfoque de estigmatización, de prisionización o prisionalización. Hay un fenómeno penológico, criminológico, que se conoce como la prisionalización, y es la adecuación violenta que tiene la persona que es privada de la libertad y que se va a someter a una condición carcelaria.
o a las condiciones carcelarias. Hablamos de esa adecuación violenta en el sentido de que se despersonaliza, como lo dices, se vuelve un número o se vuelve un trío de letras, ¿no? Ándale. PPL, Sí. ¿no? En sí, eso lo Oye, Abdul, despersonaliza. pero me imagino que te ha pasado muchas veces, cuando de repente en pláticas o como docente, alguien que fue víctima de un delito de alto impacto, puede ser secuestro, puede ser incluso violación, feminicidio, te dice, pues sí, pero cuando a ti te violentan, cuando tú eres víctima de un delito, tú quieres ver refundido en la cárcel y tú no le quieres llamar persona, Claro. ¿no? Tú le quieres llamar por un número o maldito, o le quieres poner, o le quieres decir de mil maneras, pero tú sí dices, para mí él es un monstruo por todo lo que me hizo a mí, a mis hijos, a mi familia. ¿Qué decirle a esa gente? Hay una frase que se le atribuyen a Sergio García Ramírez, ¿no? Que después fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Okay. que decía don Sergio García Ramírez que los derechos humanos son para las personas, no para los delincuentes. Decía. Cierto. O sea, pero después se convirtió en una figura preponderante en el tema de los derechos humanos, juez de la Corte Interamericana. Pero llama la atención, ¿no? Cómo en algún momento tuvo que evolucionar el tren del pensamiento precisamente del doctor García Ramírez. Porque ¿no? hasta políticos ya la usan, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Creo que el Patas, Juan Manuel Gastelum lo decía, Kiko creo que también lo decía, no sabía lo que nos acabas de decir, sí. pero bueno, ¿qué pasa en ese tema? Fíjate, el tema de la victimización sin duda es compleja, ¿no? Y como bien dices, muchos quieren venganza, ¿no? Es una cuestión que traemos culturalmente, ¿no? Los aztecas sentenciaban a los presos, ¿no? Los llevaban y los sacrificaban o los apedreaban, etcétera. Tenían diferentes penas en el derecho penal azteca. Más tarde los españoles pues los quemaban en la plaza pública. Entonces siempre nuestra visión acerca del delito, acerca de la pena va a ser la venganza, va a ser la retribución, le llamamos. Sí, tiene un principio de retribución. A todo mal corresponde un mal, a todo delito corresponde una pena. Es un principio retributivo, al final de cuentas, del derecho penal y del sistema penal en general. Sí, es cierto, nada más que también el derecho ha venido evolucionando. Tenemos esta idea de los derechos humanos, esta ideología de los derechos humanos, estas políticas fundadas precisamente en los derechos humanos, y los derechos humanos insertos en el artículo 18 constitucional te dicen otra cosa, ¿no? O sea, ya no hablas de venganza y de mal por el mal, o de ojo por ojo, diente por diente, ley del talión. Esta cuestión hasta histórica en la que se fundamenta la pena, ya no hablas de eso. Ahora hablas, sí, obviamente, de ponerlos en un centro de seguridad, en un centro de reinserción o en un centro de extinción de la consecuencia jurídica, como le dicen algunos centros, le han cambiado lo penitenciario a extinción de la consecuencia jurídica, pero los pones en ese plano. Sin duda hay que seguir los lineamientos que establece la Constitución, que establecen las reglas Mandela, estas normas de carácter internacional que establecen las condiciones mínimas de reclusión, que se derivan precisamente de Nelson Mandela, ¿no? Y su experiencia dentro de las cárceles. Decía que si quieres conocer un país, o que conoce sus cárceles, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente, es importante poner en perspectiva que ha venido evolucionando. Se entiende, claro, la reacción por parte de la víctima, de la familia de las víctimas, en el sentido de que quieren ver el castigo hacia los privados de la libertad, hacia quien cometió el delito, que hasta ese momento, si seguimos el principio de presunción de inocencia, pues todavía no le pudiéramos llamar delincuente, como bien decías, claro, ¿no? O sea, hasta el momento que hay una sentencia ejecutoriada y que ya está en la etapa de ejecución penal, le podemos llamar delincuente. Ya formalmente y jurídicamente es un delincuente. Pero
previamente se deben de respetar todos estos aspectos y todos estos principios que están enmarcados en la Constitución Política, en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que están enmarcados en las propias reglas Mandela que mencionaba. Sin duda, es una evolución y contrasta bastante con las cuestiones culturales en el sentido de que, pues yo quiero venganza, ¿no? Yo quiero que lo castiguen, lo refundan en la cárcel y que no salga de ahí nunca. Pero también hay que ponernos, ponernos a pensar en el, o más bien ubicarnos en el sentido jurídico de que hay delitos que no son graves y delitos que sí son graves, ¿no? Los delitos no graves. Y es así en todo el mundo, además. Así es en todo el mundo, sin duda. Hay delitos que no son graves, que de alguna manera pueden ser suplidos por la prisión, puede ser suplida la prisión preventiva por una medida cautelar o incluso la pena, por alguna pena distinta a la pena privativa de la libertad. Incluso en mi caso, en el caso de la agresión que sufrí y la censura que se concretó, yo les decía, me decían mucha gente en la calle, era así, pero pues a mí también me golpearon y mi agresor no está en la calle. Luego tiene razón. Porque lo que llevó a la prisión preventiva, que no fue oficiosa, fue justificada, fue el agravante de que soy periodista y que fue un ataque a la libertad de expresión. Claro, sin duda. Eso fue lo que lo llevó a la prisión preventiva. Yo les decía, tienen razón ustedes, si yo hubiera sido obrero, si yo hubiera sido un ingeniero o un carpintero o un albañil o un médico, no lo hubieran llevado a la cárcel, pero no me hubieran golpeado. O sea, la condición de periodista fue lo que llevó a que pasara esto. En riesgo, sin Entonces, ahí es justamente lo que dice. Si es donde el Estado mexicano tiene... Porque si quedan en nosotros, pues fuera la ley del talión. Claro, sin ¿no? duda. Entonces, pero acá se trata no de la ley del más fuerte, ni del ojo por ojo. Tenemos que estar todos chimuelos. Sí, exactamente. Entonces, y sin ojos, ¿no? O a la próxima que lo vean a él, corten la mano o corten el dedo. Entonces, sí, el Estado tiene que asumir en esto. Y ahí es donde llevo a mi siguiente pregunta, que es uno de los subtemas. Las cárceles de Baja California ya requieren pues una rehabilitación, una reestructuración, no solamente en la forma de organización, sino también en infraestructura. Ya desde el 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo, la cárcel de Mexicali la tienen que quitar, incluso mover del lugar. ¿Qué nos dices de las cárceles? Tú que las conoces. Bueno, sin duda, ¿no? El tema de la infraestructura penitenciaria actual o del Estado ha venido quedando relegada, sin duda, ¿no? Ya hay modelos, hay una disciplina que se conoce como arquitectura penitenciaria, ¿no? Uh-huh. Hay textos, libros especializados de arquitectura penitenciaria. El propio órgano administrativo desconcentrado ha sacado libros de las cárceles y de las condiciones y de la infraestructura penitenciaria y de la arquitectura. Y sin duda aquí ya nos quedamos, vemos ahí la foto del Cerezo de Mexicali, sí. y bueno, era una cárcel municipal, ¿no? Sí. Sin duda era la cárcel municipal, que era para atender a una pequeña cantidad, una población pequeña de personas que cometían infracciones y delitos, y estaba a cargo de la policía municipal incluso. Uh-huh. Y sin duda ya quedó superada esa infraestructura penitenciaria. En el diagnóstico del año pasado, el Cerezo Mexicali tuvo como 5 puntos de infracción, ¿no? Básicamente está reprobada en cuestiones de infraestructura y de condiciones de seguridad. Sin duda es un tema que se debe trabajar, y se debe poner en perspectiva un proyecto penitenciario más amplio en el sentido de generar y mejorar la infraestructura penitenciaria en las cárceles de Baja California. Si bien es cierto, el centro penitenciario, los Cerezos del Hongo, de alguna manera, esos sí tienen una infraestructura adecuada, las condiciones se han cuidado, se les ha invertido, y ha sido modelo incluso a nivel Latinoamérica, ¿no? Sí. O sea, el Cerezo del Hongo. Que hay otro cerezo con el mismo diseño en Tepeji de Rodríguez, en Puebla. Okay. En Tepeji de Rodríguez, en Puebla, hay otro cerezo con las mismas dimensiones, características del hongo, ¿no? Y sigue funcionando de una forma adecuada. Pero sí, en la cuestión de las cárceles, la cárcel de Ensenada, por ejemplo, estaba revisando los datos del órgano administrativo y ya tiene una sobrepoblación, no muy grande, sí, pero ya tiene una sobrepoblación, cuando años atrás era de las que
gozaba de ciertas condiciones más adecuadas, ¿no? El tener una cárcel sobrepoblada sin duda impacta en las dinámicas de alimentación, impacta Todo. en todo, ¿no? En los servicios que pueden tener los privados de la libertad dentro de los cerezos. Y es importante, ¿no? Plantear un proyecto penitenciario más amplio con una adecuación de la cárcel de Mexicali. No podemos decir que la cárcel de Tijuana está en las mejores condiciones. Sí, ¿no? También tiene lo suyo. Sin duda, el tema, incluso en su momento nos tocó ver los cimientos, las paredes que contenían. Si bien es cierto, hay zonas de seguridad, pero también son cuestiones que se deben de trabajar. El Cerezo de Ensenada, pequeño, insisto, la ubicación que tiene, bueno, está... ya antes estaba muy alejada de la población, ahora está dentro de la mancha urbana, igual que Mexicali, igual que Tijuana, pero sin duda los centros penitenciarios de Baja California tienen que ir transitando a una mejora de condiciones. Y otra cuestión, y que se ha propuesto tanto por el maestro Castilla cuando fue el subsecretario del sistema penitenciario, o la maestra María Elena Andrade cuando fue la comisionada, la primera comisionada de CECISPE, la idea de crear la cárcel de mujeres. Lo que te iba a decir, porque ya también incluso como parte de estas recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos era crear una cárcel de mujeres y además tener realmente un centro para adolescentes. O sea, que estuvieran separados, bueno, todavía le seguimos diciendo la granja, ¿no? El de la Ahumadita. Sí. Entonces, ahí dejar de ser estos tutelares, dejar de ser esto para llevar realmente un centro. Y en el caso de las mujeres, lo mismo para Ensenada, para Mexicali y Tijuana, que estén separados totalmente, porque si bien es cierto, no comparten celdas, ni siquiera el mismo bloque, pero que sea una cárcel especialmente de mujeres, con una infraestructura totalmente distinta. Lo vemos como años luz de que pase eso, ¿no? Por el tema del recurso económico. Sin duda, el tema del recurso siempre va a ser fundamental. Hay estados que han hecho esfuerzos tremendos para mejorar el sistema penitenciario. Querétaro, Nuevo León, han sido algunos de los estados que le han invertido últimamente en la infraestructura penitenciaria, pero sin duda el estado de Baja California ha sido punta de lanza en algún momento y bueno, deseamos, queremos y esperamos que dentro de un futuro inmediato se destinen recursos para mejorar las condiciones o crear nuevos centros, sin duda. Sacarlos incluso de la mancha urbana, ¿no? Sí. Porque sin duda también eso es un tema de seguridad penitenciaria, ¿no? Claro. El tener las condiciones y alejadas de la mancha urbana creo que son importantes. Abdú, la manera en que las cárceles se han visto como estos lugares donde las personas tienen que ir a cumplir sus condenas está muy lejos realmente de lo que vivimos en Baja California. Al menos retomando el tema de Mexicali, vemos un hacinamiento que si bien no era el de hace 5 años, 6 años, pero continúa el hacinamiento con 10 personas por cárceles o por celda, perdón, o hasta 15 personas por celda. Vimos en los motines que se han registrado, esto no se veía tanto antes, salvo el caso de Mexicali tan sonado de los 90s de que le cortaron la cabeza a uno y jugaron fútbol con ella, o el caso del pueblito de Tijuana que motivó hasta películas, hasta una burla nacional y Get the Gringo, ¿no? Sí, y eran parte de nuestra realidad. O sea, con esto convivíamos los bajacalifornianos, con este tipo de cárceles que, insisto, y esto quisiera también, es una visión, aunque a lo mejor es la más neoliberal que tengo, pero es que se le destina millones de pesos. O sea, nos tendrían que rendir cuentas, ¿no, Abdú? Sí, sin duda, sin duda. Como dices, aquí en Baja California tuvimos lo peor y hemos tenido de lo mejor también, ¿no? Sí. O sea, sin duda el sistema penitenciario de Baja California en algún momento estuvo en el top 1, ¿no? El número 1, el número 2, el número 3 en los diagnósticos penitenciarios. De unos años para acá, el diagnóstico ya no establece un top, ¿no? O sea, ya te dice, estás tienes 5.5 en la escala de 10, pero el máximo tuvo 7.2, entonces nadie llegó al 10, ¿no? Se establece esta cuestión y tuvimos hemos tenido un sistema penitenciario adecuado. Sí tuvimos el peor, como dices, el pueblito. Se le invirtió bastante dinero en tiempos el gobernador era Osuna Millán. Sí. Sí, para el pueblito. Se le invirtió muchísimo a la infraestructura penitenciaria con apoyo del gobierno federal.
Y estuvo en el top, sí, en el top 1, como digo, nacional. Sin embargo, con el paso del tiempo fueron perdiendo la posición. Y le puede pasar a Longo eso. Sí, sin duda. Y recuerdo que llegamos al sistema penitenciario en el 2019. A finales del 2019 tomamos las riendas del sistema junto con el maestro Castilla, como te decía, y el sistema estaba como en el sistema Baja California, estaba como en el lugar 8º, 9º, ¿no? Y de repente sale el diagnóstico en noviembre, diciembre, y ya estamos en el lugar 18, ¿no? Pero ahorita lo más triste es que ha venido perdiendo posiciones tremendamente, ¿no? Entonces, sí, las condiciones no han mejorado, sin duda. O bien, podríamos decir, ¿no? Lo recibimos con esas condiciones, esa espiral de bajada, ¿no? Sí. Y no se ha podido repuntar de alguna manera en la mejora de las condiciones. Cuando ahora debe de regresar a la Subsecretaría de Seguridad Pública, porque esa era una visión también muy panista, pero que hoy lo vemos con Harfuch. Regresaron el sistema penitenciario de la Subsecretaría en materia de seguridad y en la Secretaría de Seguridad de Federal se mantiene el sistema penitenciario. Entonces, la visión pareciera que va hacia allá, al igual como cuando dentro de la Fiscalía separarlo y crear una Secretaría de Seguridad. La visión iría hacia allá. En tiempos de Grijalva no sucedían tantos motines como los que vemos ahora, había más control. Y mire que yo soy crítico de los gobiernos del PAN, pero como dices, veníamos de unos buenos lugares, por así decirlo, aun cuando se requería invertirle más y aun cuando había hacinamiento y mucho trabajo por hacer. Pero lo que vemos hoy en día sí realmente nos tiene en los peores lugares, ¿no? En esa etapa de los últimos años de Kiko Vega fue cuando se vino de bajada del sistema penitenciario. Insisto, esa espiral no se ha podido levantar porque sin duda fue caer 16 posiciones en el top de cárceles en el país, ¿no? Entonces, esa desatención de las cárceles que ha existido en la historia de nuestro país en general, pues viene también de esa visión neoliberal, levantó el sistema y también lo dejó caer, ¿no? O sea, sin duda. Sí. En el caso del modelo con Harfuch, sí, el órgano administrativo desconcentrado de prevención y adaptación social se encuentra ya dentro de la Secretaría de Seguridad, estuvo en Gobernación, ¿no? Estuvo más tarde en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y ahorita Harfuch pues toma de alguna manera el control de este tema, pero también lo hizo en las cárceles de la Ciudad de México. Sí. Las cárceles de la Ciudad de México tenían un órgano independiente, no formaban, estaban dentro de la Secretaría General, si no me equivoco. Y después pasaron a la Secretaría de Seguridad con Harfuch, y entonces ahí se fue transformando de alguna manera, o trataron de ir mejorando el sistema penitenciario de la Ciudad de México, ¿no? Sí, tendría y ahora que, con Vázquez Camacho, ¿no? ¿En Baja California tendría que irse regresar a la Secretaría o...? Digo, pues es un modelo, ¿no? El funcionamiento como tal. Al final de cuentas, a nivel federal, funciona como un órgano desconcentrado. O sea, es un órgano desconcentrado, es como igual como la CECISPE descentralizada. Lo que sí es que necesitan más recursos, eso sin duda. Se requieren más recursos. Oye, Abdul, veíamos unas fotografías, a ver si puedes ponerlas de adentro de la cárcel ahí, Isaac, en la producción, porque vemos que en estas condiciones, por ejemplo, en la cárcel de Mexicali, que ya hablamos que requieren quitarla, crear una nueva y que para eso se necesitan millones de pesos, pero con las imágenes pues te retratan... lo que se vive al interior de estas cárceles. Insisto, yo sé que la gente me va a decir, porque me lo ha dicho en otras ocasiones, no son hoteles de 5 estrellas, eras, pero tampoco es con el dinero que se le invierte y con las condiciones que se tienen para que se tenga ahí. Ahí jamás van a encontrar una reinserción a la ciudad, a la sociedad. O sea, en esas condiciones donde hay una imagen, a ver si la podemos poner, Isaac, que es el pasillo y que está todo tirado ahí, que fue después de un motín justamente, en donde se observa pues la manera, ahí es esa fotografía, que es cuando después de un motín así terminó la cárcel, que incluso los propios personas privadas de la libertad sentenciadas quitaron las rejas con sus propias manos y después se tuvo que hacer una inversión de miles de pesos para darle una infraestructura, y eso hizo que gracias a esa administración pues ya no hubiera otros motines de gran calado, pero así parecieran de terrón de azúcar nuestras cárceles. Es el caso Mexicali, sin duda. Sí, Mexicali. El caso de Mexicali. Jorge, pues es que aquí hay un tema, ¿no?
Esta situación se dio posteriormente durante la época del COVID, tiempos Sí. del COVID, ¿no? Y algo que hemos analizado y que hemos comentado con especialistas también de este tema, que dos cosas que no le puedes tocar al PPL y que le duelen tremendamente y que se puede amotinar, puede hacer tener este tipo de comportamientos violentos. La alimentación y la visita familiar. Sí. Si tú tienes al privado de la libertad encerrado 24/7 y en tiempos de COVID, incluso sin visita familiar, las tecnologías apenas estaban evolucionando, ¿no? El tema de ahora como nos comunicamos con las diferentes tecnologías de la información, eran incipientes. Además, los bloqueadores de señal no permitían Sí, no. de alguna manera la facilidad de introducir un teléfono y tener la señal de internet en ese momento, ¿no? Porque el tema de los inhibidores, pues sin duda es una política pública, una política penitenciaria. Yo creo que eso fue un factor en ese incidente en concreto que detonó de alguna manera el cansancio de los privados de la libertad, el tema obviamente de salud que se vivía en ese momento, el riesgo en el que estábamos viviendo, todos encerrados, incluso junto con ellos, ¿no? Pero cada quien en sus diferentes dinámicas. Pues imagínate si para uno fue estresante, agobiante, para las personas que están privadas de la libertad, el no poder ver a sus familias, el tema de la alimentación insuficiente o deficiente, pues de alguna manera detonan este tipo de situaciones. Más allá de cuestiones de gobernabilidad, ingobernabilidad, grupos de presión al interior, sin duda estos temas que son básicos, de atención básica dentro de un centro penitenciario, son los que pueden detonar la violencia dentro de las cárceles, ¿no? Más allá de algún otro factor externo que pueda generar ese comportamiento, ¿no? Abdú, para ir cerrando, en ese momento, en tiempos de COVID, estaba Salvador Morales Rubí. Y yo he sido uno de los que ha cuestionado ampliamente es que ni Salvador Morales Rubí, ni Jesús Núñez, ni Gálvez, es más, ni la misma Marilena, tienen este perfil para administrar cárceles. O sea, ¿qué perfil debe de tener quien tenga esta alta responsabilidad? Porque decía, es una de las patas donde más cojea nuestro sistema de justicia. Sí, hablamos de la Defensoría Pública, sí, hablamos de otros elementos que existen en la propia Fiscalía y en el Poder Judicial, pero también en el sistema de justicia que tenemos, para que sea completo, pues debemos de tener unas buenas cárceles y para ello requerimos de perfiles que sepan del sistema penitenciario. ¿Cuál tendría que ser ese perfil, Abdú? Mira, Jorge, sin duda en las cuestiones de la formación profesional esto ha venido evolucionando tremendamente. Sí es cierto, el ser licenciado en Derecho te da ciertas tablas para conocer de alguna manera los aspectos penales, ¿no? Sin duda las cuestiones de fundamentos del derecho penal, etcétera. Pero yo creo que se requiere, sí, de un esquema de especialización mayor. Hace algunos años el Instituto Nacional de Ciencias Penales tenía una especialidad en administración de prisiones, ¿no? Actualmente hay escuelas particulares que tienen maestrías en administración de sistemas penitenciarios, o tienen licenciaturas incluso llevadas a este nivel en el centro de formación y capacitación del sistema penitenciario en Veracruz. No recuerdo bien el nombre específico, pero es el Instituto de Formación. Tiene incluso una licenciatura en gestión penitenciaria. Entonces yo creo que esto se tiene que llevar a otro plano, ¿no? No solamente el tema del derecho penal o no solamente el tema de la criminología, sino verdaderos profesionales que sí pueden venir del derecho, pueden venir de la criminología, pero con un perfil más especializado en el enfoque de administración y gestión de las prisiones, de las cárceles. Y para ello hay especialidades, hay maestrías y hay licenciaturas para formarse en este tema, pero sin duda la experiencia carcelaria o la experiencia en el tema de gestión, pues la van a tener hasta el momento de estar ahí, al momento de sentir y conocer las entrañas del sistema penitenciario, ¿no? La corrupción que se da a nivel administrativo, ya lo comentamos al principio, pero también al interior de los centros nos han centrado como, bueno, son los custodios, son los abogados, son los familiares, y hablamos únicamente de temas de celulares, droga y todo.
¿Cómo hacer? ¿Cómo controlar? ¿Tendrá que haber un nuevo mecanismo, una vigilancia distinta, un órgano distinto que vigile? ¿Cómo tenemos que hacer para que en nuestras cárceles no exista tanta corrupción? Porque además, como decíamos, pues nadie rinde cuentas, nadie les observa, mientras pareciera que la sociedad decimos, mientras suceda dentro de la cárcel, a mí ni me importa, ¿no? Sin duda. Bueno, el tema ahí de las tecnologías, ¿no? El tema de las cámaras de circuito cerrado, de televisión, todo este tema de cámaras que se manejan en los interiores de los centros debe de mejorar. Tener áreas y unidades de análisis, de inteligencia y de información muy íntegras, ¿no? Pasados por un control de confianza adecuado, que hayan acreditado control de confianza y puedan estar haciendo la vigilancia interna dentro de las prisiones. Esto sumado a otro tipo de softwares que hay, ¿no? Y de herramientas como el Soter, ¿no? El Soter es un instrumento como estos que vemos en los aeropuertos cuando pasamos y que nos escanean completamente, sí, incluso por dentro de las ropas, ¿no? Si traemos algún objeto sospechoso, ¿no? Pues bueno, este tipo de herramientas deben de estar en todos los centros penitenciarios para las visitas, para los abogados, para el propio personal penitenciario, a efecto de hacer una revisión completa. O sea, son sistemas no intrusivos que de alguna manera sirven precisamente para mantener la seguridad del establecimiento penitenciario y libre precisamente de drogas, aparatos, instrumentos. Todo, ¿no? Otra cuestión, el tema, decía ahorita, de los bloqueadores de señales, ¿no? Por ejemplo, esa es una política de seguridad que está en la Ley General, o estuvo en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública desde la del 2009, ¿no? Okay. Y ahora en la actual, en la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también está dentro de las obligaciones de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario el que se cuenten con bloqueadores de señal en los diferentes centros penitenciarios. Yo creo que con el apoyo de la tecnología, tanto de los circuitos cerrados de televisión, con aprendizaje de inteligencia artificial para detectar riesgos, con el tema de identificación biométrica, el tema también relativo a los SOTER, precisamente para sistemas no intrusivos de revisión, o también el caso de los bloqueadores de señales. Yo creo que la tecnología, sin duda, es un parteaguas para combatir la corrupción, pero también con unidades de investigación, unidades de inteligencia y de vigilancia íntegras y que hayan acreditado control de confianza y tengan una formación especializada. ¿Crees que en esta proveeduría necesitamos también poner una doble inspección, tanto de alimentos, de tecnología? Porque no sé si consideres, así lo veo yo, nos pasó como al Palacio Negro de Lecumberri. Teníamos la infraestructura, teníamos el sistema, teníamos un buen modelo, pero la corrupción nos mató. ¿Crees que esto tendría que cambiarse o sí? Sin duda, digo, la corrupción mata todo el sistema político, sí, operacional, etcétera. Se requieren procesos de depuración. No me gusta la palabra depuración, okay, pero sí se requieren los procesos de depuración además, para combatir la corrupción, una política criminológica para combatir la corrupción, creo que es una mejora en los sueldos. Sí, de los custodios, ¿no? De los custodios, del personal técnico. Yo creo que esto los va a alejar aún más del esquema de la corrupción. Va a combatir la corrupción, sin duda. Es un esquema preventivo, una política criminológica preventiva. Yo no sabía que abogados que manejan tema del sistema de penitenciario ganan el salario mínimo, ¿eh? Salarios bajos. Abogados. Y hablamos de los custodios también. Son los que menos prestaciones tienen. Son los que... Además hay una gran cantidad de custodios, pero no todos están en labores operativas. Están del que te abre la puerta, del que te revisa. Es labor operativa, pero no es la que está dentro de las celdas, pues. Claro. O sea, bueno, no dentro de las celdas, sino en los pasillos de las celdas. Se debe reestructurar esto, se debe de dar mejores salarios, que sea atractivo. Por eso en Estados Unidos es tan atractivo ser custodio, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y es un tema que ya has abordado, el tema de un policía por cada 1,000 habitantes. También en el sistema penitenciario aplica, ¿no? Sí. Un custodio, un policía penitenciario por X cantidad de población penitenciaria. Pero cuando está superado en número la población penitenciaria respecto del número de
agentes o custodios penitenciarios, pues vas a tener un problema, porque tienes sí el que se encarga de las llaves, de abrir el pasillo, de la vigilancia externa, etcétera, de las torres, etcétera. Tienes distribuidos en diferentes áreas operacionales dentro del sistema, pero pues bueno, esa cuestión está mermada y sin duda debe abrirse un área, se abre un área de oportunidad que sin duda se va a cubrir con mejores sueldos, con hacer atractiva la carrera penitenciaria. Exacto. Así como hablamos de la carrera policial, también se habla de la carrera penitenciaria. Y eso debe de ser atractivo. Me tocó visitar la Academia Nacional de Administración Penitenciaria en el 2012. En el 2012, y me tocó una graduación de personal penitenciario. Y yo miraba que a un lado decía custodio, ¿no? Y luego a un lado decía el parche, médico. Y lo otro decía abogado. Y lo otro decía trabajo social. O sea, tienen una formación penitenciaria quienes se van a unir a la carrera penitenciaria en ese momento dentro del sistema penitenciario federal, ¿no? Y la generación de abogados, la generación de psicólogos, de criminólogos, de médicos, van y cursan o cursaban en ese momento una formación penitenciaria que les daba de alguna manera la especialización para estar dentro del esquema penitenciario. Entonces yo creo que para allá debemos de transitar. El programa rector de profesionalización así también lo establece, habla de carrera penitenciaria, de carrera policial y carrera penitenciaria, entonces, y de carrera ministerial incluso, y pericial. Entonces para allá debe transitar este esquema, sin duda, para lograr tener un mejor sistema penitenciario. No nada más el tema de recursos materiales, también el tema de recursos humanos y la especialización va a dar el match para generar un mejor sistema penitenciario. Pues muchas gracias, Abdú. Gracias por estar acá con nosotros de vuelta y ya te estaremos invitando otra vez para hablar más temas sobre seguridad. Un especialista en temas de seguridad, sin duda alguna, el tema del sistema penitenciario, uno de sus fortalezas, y por eso lo invitamos acá para hacer repensar. Fíjate, yo no sabía del libro, pero repensar justamente las cárceles, repensar qué es lo que estamos viviendo y entender un sistema penitenciario que vaya más allá de las penas y de las condiciones sanitarias y condiciones totalmente inhumanas que se vivían al interior de los centros penitenciarios. Gracias, Abdú. Jorge, gracias. Ahí tienen ustedes al maestro Abdú. ¿Dónde estás dando clases ahorita, Abdú? Estoy en la UABC y estamos por empezar clases con la UNAM. Ahí estamos con estas dos universidades apoyando precisamente licenciados en Derecho, ¿no? El diplomado en Seguridad Pública de la UNAM también ahí estamos y apoyando en esa parte. Y hasta judo, jiu-jitsu enseña el buen Abdú, así que en serio, no es broma, ahí en el Kimura con el buen César, así que pues ahí está una línea que tenemos que tener y estos son los momentos que nos damos dentro de la actividad periodística para también nosotros aportar qué es lo que necesita cambiar, cuáles son las propuestas, cuál es el trabajo, y es de la mano de profesionales en la materia. Nosotros nos despedimos, usted está informado pero tiene la última palabra, nos vemos mañana, ya saben, punto de las 8 de la noche. Buen día.